Amado pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán y los seguidores en Facebook y en YouTube de la página Cultura Medicinal sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador y también en todo el mundo, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de buena salud y sobre todo sabiendo doblar rodillas para poder ser dignos portadores del ropaje de Dios, el ropaje de la humildad, para implorar e invocar su santa misericordia, para pedirle esto, que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Ahí está la gran llave que abre las puertas de los grandes templos de Dios, para que así con conocimiento en verdad contribuyamos a su obra. Romanos 12:12, constante en la tribulación, perseverante en la oración. Son muchos los llamados, pero son muy pocos los elegidos. Isaías 11:3, no sentenciaréis por apariencia, ni juzgaréis por oído. Isaías 30:15. Y esta es la clave para hacer las cosas con Dios, especialmente con la medicina de Dios, que no es medicina de comodidades, que nos presenta solo la facilidad. Y Dios no manda eso. A Dios le gusta medirnos por el esfuerzo. Isaías 30:15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y este mensaje tan real del Señor Jesucristo, cuando nos dice enseñándonos, dichoso aquel que toma mi palabra y tomándola como propia, la convierte en obra. Ese es el mensaje de la Biblia. No es de repetición del mensaje que está escrito ahí, sino de saber materializar con el mensaje lo que ahí se nos dice. Bueno, estamos en este día tan especial para nuestro país y para todos los que aquí vivimos, celebrando 198 años de independencia patria. Todo lo que se había sufrido antes de alcanzar ese momento, estos grandes salvadoreños verdaderos patriotas alcanzaron ese punto de liberación y hoy nos tienen en un gozo, por supuesto con necesidad de correcciones, de una democracia
se abolió la esclavitud, se nos da libertad de opinión, libertad de tránsito, de reunión, libertad de prensa y un montón de detalles de esos. Esos patriotas son a los que tenemos que recordar siempre. No perdernos en el valor con que ellos actuaron, al contrario, aunque ya no están con nosotros. Recordarles siempre con ese gran valor con que se decidieron a romper esas cadenas. Hoy que veníamos para acá, nos encontramos con esas expresiones tan lindas del pueblo salvadoreño. Ojalá que a nadie se le ocurra quererlas cortar. Los desfiles de los jóvenes, varones y señoritas. Qué bonito se siente cuando van marchando de verdad. Y entonando la música de su marcha, de su banda de paz. Eso es parte que alegra al pueblo salvadoreño también. Así es que adelante, pueblo salvadoreño, con este momento tan grande que estamos pasando. 198 años de independencia patria. Un abrazo póstumo y un reconocimiento para la eternidad de estos hombres llenos de esa gran inteligencia y de esa gran valentía para sacarnos de esos momentos de oscuridad que estábamos pasando. Bueno, está bien que tengamos esa independencia, pero yo quisiera en realidad, porque yo sé que eso es cierto, si no, no lo dijera, ni me atreviera a mencionarlo. ¿Y por qué no buscamos entonces, ya que tenemos esa gran libertad? ¿Por qué no buscamos la libertad más importante para todo ser humano? Que es la libertad de la cadena de la enfermedad. Ahí tenemos que darnos cuenta que la vida es una lucha constante, permanente. Y la enfermedad bien sabe quién se está descuidando en la conservación de su mejor calidad de salud. Dios es tan perfecto y ha dicho que su obra es buena. Y Él nos avisa con señales en su sintomatología de que algo dentro de nosotros no está bien. Pero ¿qué hacemos ante esa señal? No actuamos en la búsqueda de la corrección. Y podemos ser capaces hasta decir, ya va a pasar. Ya se me va a quitar. Puede ser que pase y se quite, pero no se curó. Porque el origen ahí está dentro. Todas las cosas son así en eso que se llama ley de causa y efecto. Nada surge de la nada. Todo tiene un origen. Todo tiene un principio. Y el mismo Dios Todopoderoso nos lo dice en la Santa Enseñanza. Por eso les he dicho acá y voy a repetir algo de eso. Para ejercer medicina hay que tener conocimientos de filosofía, de psicología, de numerología, de cultura, de arte, de conocimiento sagrado. Y este don tan lindo que Dios le dio a las mujeres, que técnicamente le dicen percepción extrasensorial, más popularmente intuición, y todavía más popular, corazonadas. Dice ese gran hombre tan sabio, Albert Einstein, miren qué belleza, que tenemos que darle vida a la mente intuitiva. Oigan esto, que es sagrado de verdad. Tenemos que darle vida a la mente intuitiva, porque es un regalo sagrado. Y también existe la mente racional, y a la mente racional se le llama el siervo. Y la gente le da más atención, y si se quiere hasta más devoción,
al siervo. Entonces, si así son las cosas, eso da facilidad de que nos perdamos en hacer las buenas cosas. Por eso hay un mensaje muy importante y que es internacional. Buscar las buenas compañías. Si tenemos una buena compañía, nos va a dar gusto estar en cercanía de esa o de esas personas. Pero si estamos en compañía de alguien que no nos enseña nada positivo, sino que lo negativo, que es hasta incapaz de hacer una pequeña obra en ayudar al necesitado, eso nos está contaminando más nuestra mente. Y nosotros podemos llegar a conseguir un estado de mayor perturbación al que ya tenemos. Entonces, ¿qué hacer con Dios ante esas cosas, de esas malas compañías? Es bien sencillo la cosa en Dios. Decir, Dios mío, apártame de esta mala compañía, porque no me está haciendo bien. No me pone en el camino del bien. Pero por supuesto que no tenemos que ser comodones para no darnos cuenta que estamos en proximidad de una mala compañía. Tenemos que identificarla, como quien dice, con la mayor prontitud posible. Apartarnos de ahí, alejarnos de ahí. Quiero saludar de manera muy especial a una asidua oyente de este programa, como es Martita Sánchez. Un gran abrazo para Martita Sánchez por esa fidelidad en su audiencia de todos los domingos a este programa. Hago mis votos, Martita, porque Dios nos ayude a encontrar la senda de verla gozar de buena calidad de salud. Y aquí viene otra cosa de lo que no es independencia. La esclavitud se mide más en la salud. Porque si a alguien le dice tratamiento de por vida, es que lo metieron en una cárcel que no tiene candados ni llaves, ni barrotes ni paredes, cuando le dicen tratamiento de por vida. Y la gente, sin impedir algo que le facilite su movimiento, ahí se quedan. Y esa es la prisión de la esclavitud por la enfermedad. Y aquí vienen las cadenas. Las cadenas son los medicamentos que le dicen que es tratamiento de por vida. Y la gente, que aquí todos se llaman cristianos, pero no le hacen caso a Dios. Hay una expresión de esa sabiduría antigua, eso tenemos que estudiar. En el templo de Delfos, ahí está una gran expresión, y eso deberíamos todos de llegar a alcanzarla. Hombre, conócete a ti mismo. Qué interesante. Hombre, conócete a ti mismo. Porque el Dios de los cielos y de la tierra estaba meditando dónde tenía que depositar su sabiduría sagrada. Y pensó en grandes templos. Pero si yo me ubico en esos templos, dijo Dios, no hay duda que no muchos tendrán acceso, por distancia o por cualquier otra situación, de llegar a ese templo. Tengo que poner mi sagrada sabiduría, que esté en todos lados. Y fue así que Dios decidió poner su sabiduría dentro de nosotros. Por eso
cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿y dónde buscamos el reino de los cielos? O sea, la sabiduría sagrada. No lo busquéis en ningún lado, aún ni en Jerusalén, sino dentro de cada uno de vosotros. Entonces, si nosotros queremos ser pastores, ¿en qué templo debemos de predicar? Tenemos que hacerlo en el templo que Dios ha designado, que es el mismo cuerpo humano. ¿Y cuáles tienen que ser nuestros feligreses? Nuestras partes orgánicas. Como les he dicho, el hígado es el órgano más importante en cada ser humano. De acuerdo a grandes, verdaderos estudiosos en la investigación del conocimiento de la medicina, estudiaron al hígado y encontraron 30 funciones vitales que desempeña el hígado. Y me gusta la honestidad de ellos cuando dicen, hemos detectado 40 funciones vitales, 30 funciones vitales. Pero esto no quiere decir que no haya otras que aún no hemos descubierto, y eso sí es. Porque Dios va dando todas sus luces paso a paso. Prediquemos dentro de nosotros mismos, que es el mejor pastorado que tenemos que hacer. Y recordemos esto, el salmo más poderoso de todos. Salmo 23. Ahí está quién es el pastor. Dice la enseñanza sagrada, el Señor es mi pastor. Nada me hace falta. Me hace sestear en prados de verde hierba. Si el Señor es el pastor, ¿por qué tenemos que admitir a otros como pastores? Si cada uno de nosotros somos un pastor, pero predicando en el templo de Dios, que es el cuerpo humano. Hay un caso para que vean la esclavitud de las cadenas del medicamento ante la enfermedad. Una pacientita para quien expreso mi aprecio y reconocimiento, 20 años tomando prednisona para mantenerle en rango normal los valores de las plaquetas, que se mueven de 150 a 400,000, 150,000 a 400,000. Pero tomando 20 años esos esteroides, no le sube de 69,000. Y las secuelas ahí están, porque ahí se mide esto en base a moretes que sin haberse golpeado en ninguna situación ajena al cuerpo, produzca los moretes. Y me dice la pacientita que sí es frecuente que le aparezcan eso. Y eso está lastimando al sistema linfático. Y ahí está la sangre en el sistema linfático. Y la sangre se constituye en 4 aspectos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Hay que conocer al detalle esos valores bien esenciales y no hablar con una teoría que quizás ni el mismo que la está hablando le entiende, menos el público. Al público hay que hacerle un mensaje de claridad, de facilidad de entendimiento. ¿Qué ha pasado en 20 años usando ese medicamento que es tan dañino? Cortisona. Pues la persona se ha dañado todo su movimiento. Su cuerpo, como esta persona lo dice, lo siente como engarrotadas sus piernas. Hay un problema del Parkinson. Bueno, y otras condiciones más, porque todo químico es carga de veneno a la sangre. Pero hemos tenido la dicha de Dios de atender a esta persona. Y cuando nos decía que las piernas las sentía engarrotadas, 2 cápsulas del tónico cerebral comenzaron a hacer ese cambio. Porque sin que yo se lo pidiera, esta persona comenzó a mover sus pies
Y como uno sabe lo que es capaz la medicina de Dios, porque ahí está Dios en ellas, en las plantas, le pedí a la persona que le entraron chineada, que se pusiera de pie. Y lo hizo con bastante facilidad. Y caminó, y salió caminando hacia el transporte que le había llevado ahí. Eso es lo que dice la enseñanza sagrada. Extiende tu mano, Señor, para que se obren curaciones, señales y milagros en el nombre de Jesús de Nazaret, tu santo siervo. Entre dos palabras muy poderosas, curaciones y milagros, la palabra clave es señales, y la señal de la dio Dios. Y ese gran cambio que tuvo esta persona como paciente, no está diciendo que se curó de una sola vez. Está diciendo que si aprende a cumplir las indicaciones que se le han dejado, pues sí se va a curar. Porque esas señales es cuando Dios está hablando. Dios está dando la aprobación de esa persona. Y en esta medicina no se tiene que ver la cosa como que ya vi esta gran mejoría en este rato, pero al siguiente día yo tengo que estar mucho mejor. No es cierto, si todavía no ha comenzado el tratamiento. Recordemos la medicina de Dios, contenida en varias citas bíblicas. Y todos los que predican no las conocen. Entonces andan predicando enfermos también. No van a hacer un buen trabajo. Ezequiel 47. Su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Y la medicina que Dios recomienda es la que yo a Dios gracias ejerzo, que se llama naturopatía homeopática. Y es la que menciona la Biblia. Eclesiástico 38, versículo 4. Y Dios pone los remedios en la tierra para la salud de los pueblos. Y el hombre prudente no lo rechaza. El don más grande que nos ha dejado el Señor Jesucristo, que todavía no lo descubren, yo no sé por qué. Sí, todos se llaman cristianos. Es la obediencia. Y no lo obedecen. Se dice en esa sabiduría hermética que el ser humano, desde el nacimiento, es dado a la molicie. ¿Qué es molicie? Es pereza, es haraganería. Y eso no lo aplaude Dios, lo rechaza. Porque por eso en el 6º libro de la Biblia, Él nos da el mensaje a través de Josué capítulo 1. Te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. En este caso del paciente tomando 20 años prednisona, que no le ayuden a mejorar los valores de las plaquetas y le conserva la enfermedad. Si se pone de rodillas o en su oración, como dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que entrar en desesperación o en ansiedades de que ya queremos ver la curación completa ante 20 años de tortura ante el químico, sino con la madre de toda ciencia, que es la paciencia, con fe, con disciplina, con perseverancia o constancia. Así tenemos que ir tras la búsqueda de esa recuperación. Y entonces, cuando así lo hagamos, estaremos gozando de lo que dice Hechos de los Apóstoles. Es necesario que oigan lo que dice el mensaje. Es necesario que padezcamos una serie de sufrimientos y de tribulaciones antes de alcanzar el reino de los cielos. El ser humano es exageradamente descuidado. Pese que la Biblia manda que nos cuidemos de la mejor manera, como lo dice Efesios capítulo 6. Estad en vela en todo tiempo, consultar en todo tiempo, creer en todo tiempo, como lo dice el Señor Jesús. Cree en lo que haces y así será hecho.
tratarse en todo tiempo, no descuidarse en todo tiempo. Por eso, con este paciente tomando 20 años, ese gran veneno, yo le pido que se entregue a Dios con su fe. Dios mío, como decir así, yo estoy en tus manos. Te pido que mi fe no se doblegue, porque cuando la gente se doblega, o se aburre, o se queja, está perdiendo fe y ni cuenta se dan de eso, porque no se los enseñan, porque no han predicado en el verdadero templo de Dios. Y les repito, el verdadero templo de Dios no es ningún edificio lujoso, por más lujoso que sea. El templo de Dios es el cuerpo humano. Cuando estén usando la medicina de Dios, no entren en ansiedad de que ya quieren ver la curación ante tantos años o ante tanta severidad del caso que les aqueja. Todo es ir siguiendo los procesos para cubrir etapas e ir dándonos cuenta del cambio. En el caso de la diabetes, que me gusta ese caso, porque Dios me permite la facultad de manejarlo con propiedad. Decir que la diabetes es una herencia de los padres, no es ninguna herencia de los padres, porque si no el mundo es porque tantos millones de diabéticos que hay en el mundo, pues el mundo estaría lleno de padres malos, dejando herencias malas a sus hijos. Y la verdad es que la herencia de la diabetes no es de los padres. El maestro, el doctor Gali, nos define claramente el concepto de la diabetes. Y nos dice, la diabetes es una disfunción del organismo, en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. Ahí ni siquiera una mínima señal de que eso sea herencia de los padres se menciona. Y por estudios médicos científicos ya se comprobó que la genética nada tiene que ver de padres a hijos. Es un problema en cada quien. Y como dice nuestro maestro en diabetología, ese connotado médico ecuatoriano, el doctor Augusto Pazán León, oigan qué cifra para que despierten, hablen con Dios ante este dato. El 99% de los casos diabéticos, su origen no es de páncreas. Y hay que ser tan acucioso en la investigación, como un verdadero alquimista, porque el páncreas no está produciendo insulina. ¿Y cómo hacer para que el páncreas sí produzca su propia insulina, no insulina artificial? Igual que en las transfusiones de sangre. Se tiene comprobado aún en los libros de la medicina oficial que aunque sea la sangre el mismo tipo que necesita el paciente, en el caso de la leucemia, pues la sangre puede producir infecciones, fiebres, alteraciones a la piel. Entonces, ¿cómo darle sangre más al cuerpo? Hay que saber que el cuerpo puede producir su propia sangre. Eso hay que saber. No lo más fácil, quitémosle sangre a este y metámosela a este. Hay que trabajar en producir esa sangre propia. Y les recomiendo que vean un video que subimos en que dice curando leucemia sin transfusiones de sangre, sino que el cuerpo humano produzca su propia sangre. Y el caso está exageradamente recuperado. Esas son las cosas que hay que saber. Pensemos que la diabetes sí tiene cura, todo tiene origen, todo tiene curación. No son cosas que las vamos a aceptar de que tal enfermedad no tiene cura. Todo tiene cura, porque así lo decreta Dios. Tratamientos para diabetes en fórmulas naturales. El HG
mal de azúcar, que así se le llama a la diabetes en medicina natural, y están otros también, que ustedes pueden consultarnos buscando nuestra dirección, 31 Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador. Nuestros teléfonos, 2262-8702, 23-23-8016, 7990-0550, en el cual está contenido nuestro WhatsApp. Para este servidor, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, humilde estudioso de la sabiduría sagrada. Dentro de ese campo, pido al Dios de los cielos y de la tierra que a todos aquí en El Salvador nos provea de felicidad, de salud y de paz extensivo a todo el mundo. Que todos pasemos un feliz Día de la Independencia. Será hasta otra vez.